Hoy vamos a ver sobre la última parte de Juan 3. Vamos a ver cómo nos va ahora solo teniendo estando todos en Zoom. Entonces, este pasaje suena repetido porque ya vimos a Juan el Bautista en Juan 1, pero esta es una historia adicional en la que Juan el Bautista, no el apóstol o el evangelista que escribió el texto, en la que Juan el Bautista nos enseña sobre una forma de ver las cosas muy interesante, la cual llevó a que él exalte a Jesús en un momento en el que uno tal vez no se esperaba que eso pase, porque en esta historia los judíos se aproximan a él y le comienzan a decir algunas cosas. Interesante la manera en que él respondió. Vamos a seguir hoy con la misma estructura de siempre. Entonces, si quieren, pueden ir a Juan 3, 22 al 36. O aquí igual tengo el pasaje. Y voy a ver si alguien quisiera ayudarme leyendo el texto, del 22 al 36. Como saben, continuamos en el capítulo 3, pero ya la próxima semana estaremos en el capítulo 4, donde tendremos ya otra señal. Por ahora nos mantenemos en la primera señal de Jesús después de las bodas de Caná. Entonces la señal primera que vimos fue esa, luego en esa se desarrollan las demás, por esa también Nicodemo se acerca y ve otras más que él hace que no están escritas aquí. Pero la segunda señal que Juan el Evangelista, el apóstol, nos da a nosotros es una que está ya a finales del capítulo 4. Muy bien, entonces este es nuestro texto. No sé si alguien quisiera leer en voz alta el texto, por favor, del 22 al 36. El que quiere puede activar su micrófono nomás y leerlo. Y decir yo para que no le gane a nadie más. Yo puedo, Paco. Ya, creo que... ¿Quién dijo yo puedo? No vi, perdón. A Liliana. Sí. Ya. Nomás. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enom, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que yo no soy el Cristo, de que dije yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Listo, chévere, muchas gracias. Bien. Muy bien. ¿Qué podemos ver aquí entonces? Tenemos todos estos versículos que no sé si en función de lo que vimos la vez pasada, alguien ya encuentra
un lugar donde pudiéramos dividir. Pero bueno, antes de eso, ¿qué palabras repetidas podríamos encontrar aquí? Vemos algunas que tal vez se estén repitiendo algunas veces. Si alguien quisiera proponer algunas palabras. Juan. 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 Ajá. Juan, creo que es la que más se repite, de hecho. Dios también. Dios también. Curiosamente está por acá. Hijo. Hijo también, ajá. Ese está por el final. Bautizaba. Ajá, bautizaba y bautismo en general conjugado. Sí, correcto. Nos da una idea. Esposo. Esposo también. Esposo también está ahí, sale 3 veces. Un poquito arriba de donde Dios está subrayado tenemos también testimonio o testigo, testificar, esas palabras relacionadas. Aquí está lo que dijeron de bautizar. La palabra todos también sale algunas veces. Esposo. Hay una parte incluso donde tenemos un contraste entre lo terrenal y lo de arriba, el cielo. Aquí es un poquito trampa porque puse cielo, cielo, pero acá arriba lo estoy interpretando igual. Y ya vamos a ver por qué también después. Y bueno, hijo, que mencionaron también antes. Con respecto a conectores, tenemos pocos. Porque aparece estas 3 veces. Ese es el más repetido. Dejando y a un lado, que hay bastante, pero ¿por qué? Porque hay razones. Hay motivos. El más interesante es el del 34, porque el 34 es una explicación, es una razón de lo que Juan está diciendo, que dice, respondió Juan y dijo, desde aquí Juan está hablando. Y dentro de su discurso, podríamos decir, de su explicación, tenemos el por qué. Lo demás son porqués, pero del apóstol Juan, del escritor, que nos explica en la narración. Entonces, más o menos la parte de arriba, ¿de qué está hablando? Digamos que podemos hacer una división arriba del versículo 27 tal vez. Tal vez yo creo que muchos de ustedes ya lo vieron también, porque desde el versículo 27 es Juan el Bautista hablando. Y antes de eso es el narrador y un poquito los judíos, que le dicen en el 26, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Y luego en el 27 respondió Juan y dijo, y se va de largo esa parte hasta el 36. Entonces, más o menos, ¿de qué se trata? Podrían decir la primera parte, hasta el versículo 26. El narrador está hablando, no Juan el Bautista. Pero ¿de qué nos está tratando de decir ahora el narrador? O sea, Juan el apóstol, que él fue el que escribió. Del 22 al 26. Sobre el bautismo. Sobre el bautismo, exacto. Bautismo es la palabra repetida concentrada en la parte de arriba. Es precisamente sobre el bautismo. También Juan está repetido algunas veces. La historia nos está hablando acerca de que sí, que Jesús estaba ahí también bautizando, Juan estaba también ahí, por ahí más o menos, y después se le acercan y le dicen, mira, Jesús está bautizando. Entonces se trata básicamente de los bautismos. Esta es la línea que les decía que nos divide más o menos la parte de allí. Pero sí, de eso se trata, bautismos. Esas palabras repetidas nos ayudan a ver eso allí. ¿Dónde podríamos tal vez hacer otra división? Hay más partes donde podemos hacer divisiones.
Acuérdense que las divisiones son, yo ya he puesto divisiones aquí, se las voy a enseñar Hasta ya el mismo. 30. Sí. Del Por- 27 al 30. Ajá, yo también tengo allí. ¿Por qué más o menos crees que allí habría una división? Porque ahí ya como que está cambiando. Primero habla como de la relación con él y la autoridad de Jesús, pero abajo ya habla de la autoridad que el Padre le ha dado, Ujú, sí, o de lo que él está hablando. Parece que dice. sí, sí. Sí, yo también pensé lo mismo. Acuérdense que igual las divisiones, si alguien propone una división en otra parte, no, las cosas no están bien ni mal al hacer divisiones. Las divisiones son líneas imaginarias que estamos poniendo para ayudarnos a estudiar el pasaje en pedazos y así hacerlo más fácil. Pero estoy de acuerdo con Liliana. En la primera parte, si ven, Juan está hablando acerca de Jesús y su relación con él. Habla del esposo y la esposa, del amigo. Habla de yo no soy el Cristo, pero soy enviado delante de él. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Entonces, esa parte es de como que de Juan y su relación con él. Pero del 31 para abajo nos está hablando de Jesús, pero ya de otra forma. El que viene de arriba. El Padre le dio la autoridad, todas las cosas entregó, ya está hablando más acerca de él, con respecto a de dónde él viene. Si ven el contraste entre arriba y el cielo y la tierra, lo terrenal, y ya que Jesús viene del cielo, testifica, da testimonio, etc. Y luego el Padre lo envió a él y las palabras de Dios hablan. Correcto. Yo le puse así solamente a esta parte solamente por el tema del versículo 29. Y así podríamos dejarlo, solo que yo le puse una línea adicional aquí, porque primero por el Hijo, porque habla acerca del Hijo, pero el hecho de que hable acerca del Hijo ya también nos da una especie de aplicación, porque al final ya nos habla de nosotros en cierto sentido, de todos. Ya habla del que cree en el Hijo tiene vida eterna. Ya habla directamente acerca de él. Entonces, dentro de las cosas que más se repite aquí, tenemos en este otro espacio, tenemos testimonio, testificar. Entonces le podemos poner que es el testigo de Dios. Y más abajo le puse el que cree en el Hijo. Eso creo que son algunas de las ideas que nos pueden ayudar a estudiar el texto. Entonces así nos quedaríamos con las divisiones y las palabras del texto. Las palabras repetidas nos están ayudando a entender de qué se trata más o menos cada sección y cada una de esas secciones. Vamos a estudiarlas por separado. Entonces ya tenemos 4 partes que vamos a estudiar hoy. Tenemos Juan y los bautismos, tenemos al esposo y el amigo, tenemos el testigo de Dios y tenemos al que cree en el Hijo. Desde el punto 2 hasta el 4 es solamente Juan el Bautista hablando. El punto 1 es Juan el Evangelista y al final un poco está lo que dijeron los judíos. Entonces vamos a ver esta primera parte. Estas son nuestras palabras que ya definimos. Vamos a leer nuevamente solo para tener la idea solo de esta sección. Se los voy a leer. Dice, después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque allí había muchas aguas. Eso es aquí, solo se los puse para que vean más o menos dónde es. Entonces ya habían visto antes lo de los mapas. Los vimos en otras partes, en otros estudios. La última vez que vimos a Jesús, las bodas de Caná fueron por acá arriba, acá está Caná. Luego vimos cómo Jesús bajó, y más abajo no lo puse, pero más abajo está Jerusalén, donde fue lo del templo, la historia cuando él volcó las mesas, y también ahí dice que se reunió con Nicodemo. No dice dónde se reunió, pero eso está justo después de eso y no dice que cambió de lugar. Y luego de eso ya nos dice que está en la tierra, en las afueras, podríamos decir, en Judea. Al menos Juan el Bautista dice que está por aquí Salim, Enón, cerca de aguas.
Entonces Juan bautizaba también en Enón junto a Salim porque había allí muchas aguas y venían a él, venían y eran bautizados. Porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos, acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira, que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. No sé si perciben tal vez la intención de los judíos al decirle esto a Juan. Y eso considerando el versículo 25 también. O sea, esto de aquí viene de una discusión entre los discípulos de Juan y los judíos. ¿A qué se refiere con respecto a la purificación? No es muy claro. Tal vez con respecto a la costumbre de los judíos de lavarse bastante manos y pies, y codos, brazos, todo, antes de comer, antes de hacer ciertas cosas. Y comparando tal vez un poco con el bautismo. Tal vez de eso se trataba el tema. Y decían, no, este bautismo está relacionado con el arrepentimiento. No, pero este bautismo no te limpia nada. Nuestro rito sí te limpia. Entonces, no sabemos más o menos de qué se trataba, pero puede ser que era algo con respecto al bautismo, porque de eso es el contexto. Pero nos dice la palabra purificación, entonces está relacionado también con algunas de las creencias de los judíos, probablemente. Pero vemos que había una discusión en el versículo 25. Y de esa discusión vienen los judíos a Juan. Primero estaban discutiendo con los discípulos de Juan y luego van donde Juan. Y le dicen, oh maestro, porque le dicen rabí. Pero no sé si notan una intención extraña de parte de los judíos. Mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Una intención interesante. Se lee un poquito entre líneas tal vez que no era muy buena la intención, que tal vez querían que tenga envidia o ver, si yo soy Juan el Bautista, entonces, ¿por qué Jesús bautiza por allá? Entre paréntesis, si uno avanza leyendo hasta Juan 4, va a ver que dice allí en Juan 4 que Jesús no era el que bautizaba directamente, sino que lo hacían sus discípulos. Eso está allí. Pero en cierto sentido Jesús sí bautizaba, delegando a sus discípulos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora con este texto? Con este texto lo que yo quisiera que pudiéramos hacer es resumir hechos. Resumir sintetizadamente, resumir en una frase pequeña, la más pequeña que pudieran. Yo ya lo hice aquí, y si difiere lo que puse yo con lo que dicen ustedes, no hay problema. Pero, ¿qué hechos encontramos que nos dice cada uno de los 5 versículos que está en esta porción? ¿Qué nos dice en resumen el versículo 22, por ejemplo? No sé si alguien quisiera, no los puedo ver el video, así que si alguien quisiera simplemente active su micrófono y lo dice. ¿Cómo podríamos resumir el versículo 22? O si quieren yo hago el versículo 22 y después hacen el resto. Yo lo resumí así. En el versículo 22, Jesús bautizaba en Judea. Sí, ahí están los discípulos. Pero para poder resumirlo bastante, yo creo que la idea que saco de allí sería esa. Jesús bautizaba en Judea. ¿Qué podemos sacar del versículo 23? Ahora sí. En el Juan 23 bautizaba. Juan bautiza en Enón. Correcto, correcto David. En el 23, Juan bautiza en Enón. Tenemos una especie de contraste allí. Que yo creo que es la idea del 26 también. Querían mostrar este contraste. Pero sí, vemos que por un lado Jesús bautiza en Judea, pero por otro lado Juan bautiza en Enón. Correcto. ¿Qué vemos ahora en el versículo 24? Juan estaba libre, puede ser. Sí, Juan estaba libre. Correcto, Juan todavía estaba libre. Eso nos lo dice Juan el Evangelista para que los lectores sepan, ya, todavía no es que lo habían encarcelado, porque ya sabían.
qué es lo que le había pasado a él, pero les dice, por si acaso, pilas lectores, esto fue antes de eso. Correcto, el versículo 24 nos dice eso. ¿Qué nos dice el 25? Que hubo discusión. Entre los Correcto. discípulos de Juan y los judíos. Correcto. La discusión es lo que resalta allí. Y en el 26, ahí sí tal vez debemos ponernos un poquito más creativos porque bueno, el 26 es un poquito más largo y nos dice algo que alguien dijo. Entonces, ¿cómo podríamos decir tal vez el versículo 26? Que los judíos intentan sembrar envidia en Juan. Sí, eso se nota ahí también más o menos, que los judíos intentan sembrar envidia en Juan. ¿Cómo intentan sembrar la envidia en Juan? Para acercarnos un poco más al, ¿cómo se dice? Al hecho, no tanto a la intención, porque se percibe muy claramente esa intención. ¿Cómo podemos ponerlo más o menos más cercano a hecho? Destacando lo que hace Jesús. Destacando lo que hace Jesús. Correcto, están como que apuntándole a Jesús y diciéndole a Juan, mira lo que hace Jesús. A ver, yo le puse así. ¿Sí, Guillermo? Y que creo que y todos vienen a él y como que le dice, más le hacen caso a él que a ti. Sí, ajá, es verdad. Y todos vienen a él. Creo que también podría ser como que causa división, porque le está diciendo que, Juan, mira, tú bautizas, y él también bautiza y va donde él. Claro. Es lo que también podría ser, ¿no? Claro, eso también sería una observación que nosotros hacemos acerca de los judíos con respecto a sus posibles intenciones, que como todos vemos no son muy difíciles de deducir. se ve su intención allí, y más aún con verdad lo que dijo Guillermo. Y mira, todos vienen a él. O sea, ¿qué están diciéndole? Ya estás perdiendo gente, Juan, porque se te van donde Jesús. O sea, todo eso más o menos está ahí metido, solo que ellos lo están diciendo de una forma... No están siendo directos con lo que tratan de decir. Pero es correcto, déjenme ver cómo lo puse yo. Sí. Conservadoramente hicieron notar a Juan que Jesús está bautizando, pero no es que Juan no se iba a dar cuenta. Juan sabía, probablemente, pero es con una no muy buena intención por debajo, que no está, obviamente no está escrito. Juan no puso eso, Juan el autor. Entonces, por eso traté de ponerlo, simplemente hicieron notar. Pero nosotros notamos algo allí también, que no está escrito, pero más o menos lo vemos. Muy bien. Entonces, yo creo que tenemos resumido lo que el narrador, lo que Juan nos está tratando de comunicar. Este tipo de maneras de sintetizar a veces nos ayuda para tener la idea clara cuando empezamos a leer un texto. No necesariamente tiene que ser versículo 22 dice, versículo 23 dice, versículo 24 dice. Porque don Esteban, el que dividió la Biblia en capítulos, bueno, y los otros señores que después la dividieron en versículos, fueron ellos los que las dividieron. No fue Juan mismo el autor, el que puso versículos. No estaba así. Entonces, nosotros podemos luego agarrar, primera parte del versículo 22 se resume así, segunda parte del versículo 22 se resume así, y nosotros mismos hacer divisiones incluso dentro de los versículos. Pero en este caso creo que está bien claro y didáctico solo hacerlo por cada versículo. Entonces, Juan estaba bautizando en Judea, Jesús bautizaba en Judea, Juan bautizaba en Enón, Juan todavía no había sido encarcelado, los discípulos de Juan y los judíos discutían sobre la purificación y eso que no sabemos exactamente qué es, y los judíos hicieron notar a Juan que Jesús está bautizando.
dentro del contexto considerando que este hacer notar se deriva de la discusión, lo cual también nos podría indicar un poquito acerca de la intención. Muy bien, vamos a la segunda parte entonces, si es que no hay alguna consulta, alguna pregunta o algún comentario sobre esta porción. Bien, en esta siguiente parte ahora vamos a ver lo que dice Juan. Sería interesante mentalmente ponernos en el lugar de Juan en ese momento y recibir a los judíos después de una discusión diciendo esto. Y con lo que dice Jesús, con lo que dice Juan, perdón, luego aprender acerca de lo que dice también. Muy bien, tenemos que ahora respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Con eso abre. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Entonces vemos aquí a Juan respondiendo a lo que le dijeron los judíos. En cierto sentido, el versículo 27 podríamos decir que engloba todo lo que Juan va a decir. Habla acerca de dado del cielo, que se va a mencionar después desde el versículo 31, que hablará sobre el contraste entre el cielo y la tierra, lo celestial y lo terrenal, lo de arriba y lo terrenal. Como que es un título casi que de lo que va a decir. Pero es interesante que abre con eso. No puede el hombre recibir nada si no le fue dado del cielo. Las palabras repetidas que teníamos aquí solamente era esposo. Cielo lo dejé por fuera, porque no está repetido dentro de este lugar, de esta sección que dividimos. Pero vemos que se repite bastante esta idea, como que se centra esta sección en la explicación que Juan da acerca del esposo. Tengo algunas cosas subrayadas aquí para anotar sobre el discurso de Juan, por ejemplo, que me llamaron la atención. La primera frase, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Luego tenemos que dice que no es el Cristo, porque dice, yo no soy el Cristo, yo ya les dije, vosotros sois testigos de que dije, se mantiene en lo que dijo, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Él va poniendo las cosas claras. Y cuando nos habla acerca de el que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Y al final es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Se nota una especie de actitud por parte de Juan aquí. Y por eso quería ver si podíamos conversar o discutir acerca de esta pregunta. ¿Por qué la respuesta de Juan no es una de envidia o resentimiento hacia Jesús, sino todo lo contrario? ¿Por qué la respuesta de Juan no es de envidia o resentimiento hacia Jesús, sino todo lo contrario? Recuerden cómo los judíos le decían a él, de quien tú hablaste, o sea, como que si fuera gracias a ti, Juan, de quien tú hablaste, ahora está bautizando por allá y todos vienen a él. ¿Por qué la respuesta de Juan ante eso no fue una de envidia y resentimiento, sino lo contrario? Que Juan entendió su ministerio. Uno, Juan entendía su ministerio, correcto. Él sabía cuál era su responsabilidad. ¿Por qué más? Ahí no escribí nada, así que será todo lo que digamos nomás. Tenía clara su posición y la posición de Jesús. Correcto. Posición. La posición también. Quiero ir sacando de aquí del pasaje. Como esposo y como amigo, por ejemplo. Claro, esas posiciones, su lugar. ¿Qué más? Lo subrayado creo que también nos puede ayudar porque nos dice un poco sobre cómo él responde. Miren que él se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido.
Sí, dice, tiene plena conciencia que es Jesús enviado de Dios. Conoce que Jesús es el enviado de Dios. Ah, sí, ya vi en el chat. Que Jesús es quien fue enviado de Dios. Uh-huh. También reconoce que como ser humano no somos nada, si no es por Dios. Correcto, establece esa división, esa diferencia entre nosotros en general y Dios, el Dios. Ajá. Él tiene todas estas cosas claras. Él tiene una actitud específica hacia Jesús, y una forma de verlo a él y verse a sí mismo. Miren cómo inicia. En el 27, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Hay una diferencia entre Dios y los hombres. Los hombres, si tenemos algo, es gracias a Dios. Es porque nos lo dio el cielo. Esta realidad superior sobre todos nosotros, el cielo, donde está Dios. Lo celestial es lo que gobierna, diríamos, sobre lo terrenal, y lo terrenal tiene algo gracias a lo celestial. Y él tiene todo esto claro, de tal forma que tal vez, o sea, él escucha el comentario de los judíos y le dice, miren, nada puede recibir el hombre si no le fuera dado del cielo. Yo no soy el Cristo, pero soy enviado delante de él. Ahí está su ministerio, su responsabilidad. Él tiene clara su responsabilidad dada por Dios, porque dice, soy enviado. ¿Quién lo envía? Dios. No es algo que, pero es que yo quería ser el más chévere de bautizar, el que más bautiza. No. Él tiene una responsabilidad y él fue enviado delante de él, preparar el camino para él, para el Cristo, porque él no es el Cristo. El ejemplo que él da con el esposo y la esposa y el amigo del esposo. El amigo del esposo que esté diciendo, uy, no, yo quisiera la esposa. No, el amigo del esposo está contento por el esposo. Y así es también su posición con respecto a Jesús. Y por eso está con gozo, dice. Y al final remata diciendo, es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Eso es el plan de Dios, lo que Dios desea. Porque dice, es necesario, es lo más importante, que Él crezca, pero que yo mengue. Que yo me haga chiquito y Él se haga más grande. Entonces, si lo que está pasando con los bautismos está pasando, pues perfecto, esa es la idea. Esa es la idea. Entonces yo creo que estos versículos nos ayudan mucho a ver esta actitud, por la manera de verse a sí mismo y de ver a Jesús, por parte de Juan el Bautista. Y eso fue lo que le ayudó a responder así. Esa forma de ver a Jesús y la forma de verse a sí mismo. No con respecto a lo que él quisiera, le gustaría, porque al final nosotros somos finitos. Dios es el que realmente sabe lo mejor y es la voluntad de Él, lo que es realmente necesario, lo que se debería cumplir. Y si eso sucede, eso es lo que le da gozo. Entonces tenemos esta actitud de Juan. No sé si alguien tiene algún otro comentario o pregunta antes de pasar al tercer punto. Paco, sí, buen día. ¿Qué tal? Sí, pero pienso que aquí vemos la sumisión, el amor de Juan hacia Dios, hacia Jesús. Sí, es sumisión y amor. Correcto. Correcto. Esa sumisión y amor, por ejemplo, Juan los tiene, y bueno, si llega un momento, ya esto casi puede ser la aplicación, pero si llega un momento en el que nos llega algo parecido, algo que nos podría hacer pensar, no, pues lo que yo quisiera es esto, yo quiero ser el más, y en cambio, está pasando lo de acá. Al final Juan sí decidió someterse y decidió amar, porque amar también es decidir eso,
pero porque él, ¿pero por qué? Porque él detrás de eso tenía estas cosas claras, yo creo. En el texto vemos que tener claro nosotros en nuestra mente, dentro de nosotros, no puede recibir nada del hombre si no le fuera dado del cielo. Eso nos ayuda a poder someternos a los deseos de Dios, a las responsabilidades nuestras, que es lo que Juan está haciendo, y a amarlo también. Porque si uno tiene eso claro, no puede el hombre recibir nada si no le fuera dado del cielo. Uno está también agradecido con Dios y lo motiva a amarlo también por lo que Él ya ha hecho y lo que Él hace. Yo creo que estas cosas que Él tiene claras, que de hecho se las dice a los judíos, lo ayudan a continuar precisamente en esa sumisión. Son estas ideas de quién es Dios, quién es Jesús, quién soy yo, qué responsabilidad tengo yo, cuál es el plan de Dios. Juan sabía el plan de Dios. Y eso lo lleva a así decidir someterse y así decidir amar. Que al final fue lo que él hizo, como dice también Rafael. Y por eso es que él no respondió con envidia y con resentimiento, sino que respondió con lo contrario. Él respondió sometiéndose, él respondió, claro, con amor, él respondió cumpliendo su ministerio. Respondió de esa manera. Bien, en el punto 3 tenemos el testigo de Dios. Estas son nuestras palabras ya subrayadas y vamos a hacer algo similar a lo que hicimos con la primera sección. Veamos de nuevo esto porque sí es interesante ver este contraste. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Miren que casi que está repitiendo la primera parte y la última parte del versículo 31. El que viene de arriba, el que de arriba viene es sobre todos. Luego, el que viene del cielo es sobre todos. Está enfatizando esa idea. Es más por eso que todos está subrayado, pero en realidad sobre todos es lo que debería estar subrayado. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Muy bien. Vamos a hacer lo mismo, como les decía, que hicimos en el primer pasaje, la primera sección. Vamos a sacar afirmaciones, una por cada versículo. ¿Qué afirma? El otro era un poquito más fácil. Este de aquí, habrá varias formas de decirlo. ¿Qué afirmaciones encontramos en el versículo 31, en el 32, en el 33 y en el 34? ¿Cómo podríamos resumir la afirmación del 31, por ejemplo? Tal vez solo describiendo lo que está pasando allí, de manera corta. El que es del cielo habla sobre todas las cosas, pero el que es de la tierra solo habla eternalmente. Sí, correcto. Bueno, el que es del cielo es sobre todas las cosas. El que es de la tierra habla cosas terrenales. Ajá. Interesante que sobre el cielo dice ser, pero sobre... Bueno, de la tierra también dice ser, dice es terrenal. Pero lo que dice es que habla cosas terrenales. Entonces, si nos dice que, como vemos, el que de arriba viene es sobre todos, y luego también nos dice lo mismo, el que viene del cielo es sobre todos. Con respecto al cielo nos está hablando de ser, porque dice, el que de arriba viene es sobre todos. Y el que es de la tierra, es terrenal, y cosas terrenales habla. Pero sí, esa es la idea. Si tenemos la idea clara,
está bien. Tenemos el cielo versus la tierra. En el cielo tenemos a quien es sobre todos, quien tiene esta autoridad sobre los demás. Y en la tierra tenemos a los terrenales, que se habla cosas de la tierra solamente, no cosas celestiales. Yo le puse así, en contraste. Cielo versus tierra. El 32, ¿de qué manera podrían tal vez resumirlo? Como Jesús testifica del cielo. Correcto. Jesús testifica del cielo. Ujú. ¿Alguien más? Hay otras cosas que se pueden sacar de allí. Yo lo que resumí lo puse un poquito más largo, pero hay más cosas que podemos sacar de allí. Bueno, Vemos lo que él dijo, testifica del cielo, ajá. Sí, Gabriel. bueno, añadiendo lo que Lili dijo, que dice que aparte que él habla las cosas que hay en el cielo, porque ahí dice que vio y oyó, y dice, y nadie recibe su testimonio. Aparte que él habla todo lo que hay en el cielo, de las bendiciones espirituales, pero aún así nadie le quiere recibir. Ujú. Correcto. O sea, él habla acerca de lo que hay en el cielo, primero porque él vio y oyó esto. O sea, él es un testigo directo porque él viene del cielo. El que de arriba viene es sobre todos. Entonces, como él viene del cielo, él es testigo porque él estuvo allí. O sea, ¿quién más puede hablar directamente como testigo de las cosas del cielo? Nadie, solo Jesús. Porque él es el que viene del cielo. Ya nos dice el versículo anterior que él viene del cielo y es sobre todos. Tiene esa autoridad sobre todos. Pero ahora nos dice, él viene del cielo y por lo tanto, él vio cosas y oyó cosas en el cielo. Y no es que se lo guarda, sino que lo testifica, lo comparte. Pero, como dice Gaby también, ese testimonio que él da, que es un testimonio directo, porque es un testigo del cielo, y por eso testifica, nadie lo recibe. Similar a Juan 1:12, Juan 1:11, perdón, que él a lo suyo vino y no lo recibieron. Eso puede ser también parte de la segunda parte del 32. Entonces, la primera parte del 32 nos dice, él es testigo directo, él vio y oyó algo del cielo, porque él viene de allí. Pero la segunda parte nos dice, no, pero a pesar de eso, que él es el único que tiene ese privilegio, esa posición de poder decir, yo soy testigo directo, porque yo vi y oí cosas y se las digo. Y las dice. Yo le puse así, pero eso no fue un muy buen trabajo de resumir el que yo hice, pero el que viene del cielo habla de lo que vio, pero nadie lo escucha. Porque sí está largo. Mejor está el que dijo Liliana y el que dijo Gana. Bien, eso tenemos. Interesante. Si nos paramos un rato en ese hecho y vemos, Jesús estuvo allá y él vino acá, entonces él vio y oyó y eso nos habla. Nadie le enseñó. Él es testigo. Y eso es todo lo que nos compartió. Todo lo que está escrito en los evangelios que él dice. Y en el 33, ¿qué podríamos decir para resumir? Es una afirmación bastante interesante. Se deriva del 32, que se deriva del 31. Como el hombre que recibe el testimonio de Jesús, reconoce que es verdadero, que Dios es verdadero. Sí, correcto. ¿Qué sinónimos podríamos poner para la palabra atestiguar? Testifica, por testimonio. Viene de testimonio, pero testificar es el... Puede ser alguien que vio.
Una prueba. Sí, sí, ajá, correcto. Eso es lo que iba a decir también, que el que testifica es el que dice, o sea, el que, ¿cómo le digo? El activo, el sujeto, pero el que atestigua es el pasivo, el objeto, digámosle así. El que testifica es el que dice algo que vio, y el que atestigua es el que recibe ese testimonio. Es el pasivo. El que recibió el testimonio lo transmite a los demás. Bueno, Jesús, claro, él recibió el testimonio arriba porque él vio y oyó. No, y él lo pero transmite. Pero ya no se está refiriendo a la tierra. Porque él dice, arriba decía que vio, eso testifica y nadie recibe su testimonio. Pero si alguien lo recibe, ese lo prolonga, lo transmite también a los demás. O sea, yo ya creo que ella está hablando que el que lo recibe en la tierra, el que sí escuchó y el que sí recibió ese testimonio, también da cuenta de eso a otros. Bueno, sí, porque se convierte ahora en testigo de eso, porque está atestiguando, entonces ahora es un testigo. Y está capacitado, como recibió ese testimonio, ahora está capacitado, porque es testigo, de poder también testificar. Y ahora otro se convertirá en testigo y así. Pero la palabra atestiguar, por ejemplo, usemos atestiguar en otro contexto. Usemos... Puede ser confirmar. ¿Sí? Comprobar. Confirmar. Confirmar podría ser. Confirmar, sí. Aseverar. Yo también dije ¿Cómo? Aseverar. Aseverar. Bien, sinónimos. Sí. Lo asevera, lo confirma, lo comprueba. Si estamos, digamos, ahí caminando por la calle y vemos que están robándole a alguien, viene el ladrón, le roba la cartera y se va. Y luego viene la policía y me pregunta, oiga, ¿usted fue testigo de eso de allí? Señor, buenas tardes, usted es testigo del... usted vio el crimen, vio lo que pasó, usted lo atestiguó. Sí, yo lo atestigué. Me dicen que el que robó a la señora de aquí fue este chico de aquí, plan. ¿Usted puede decirme si de verdad fue este chico que está aquí que le robó a la señora? Sí, porque yo lo atestigué. Entonces yo puedo comprobar eso, porque yo soy testigo de lo que pasó. Lo atestigué. Entonces, Presencié. Lo Presenciar. si es testigo Ajá, lo puede presencia. declarar, más o menos Puede así es la declarar. relación. Está capacitado para declarar. Ajá. Para declarar. ¿Sí? Y es todo eso. Es alguien que lo comprueba, lo evidencia, lo verifica, lo asevera, creo que también dijeron. Es como que ahora que uno recibe el testimonio, se da cuenta de que Dios es veraz, que lo que Dios dice es verdad. Déjenme poner lo que yo puse. Tenemos entonces en el 32, nadie recibe su testimonio, pero en el 33, el que sí lo recibe, yo puse evidencia, pero es correcto, comprueba, atestigua que lo que dice Dios es verdad. Uno que sí está dispuesto a escuchar lo que Jesús dice, porque aquí en el texto se está hablando acerca de lo que Jesús dice, recibe lo que Jesús nos dice que Él es testigo. Cuando uno recibe eso, ahí se puede dar cuenta que lo que Dios dice es verdad. No sé si está claro. Ahí puede comprobar que lo que Dios dice es verdad. O sea, lo que Dios está diciendo en general, o bueno, no lo que Dios está diciendo, lo que Jesús está diciendo acerca de Dios es verdad. Pues Dios es veraz. Si alguien es veraz es porque alguien está diciendo la verdad. Uno lo comprueba. Obviamente Dios es real
y lo que Dios está diciendo es cierto. Entonces, cuando uno recibe lo que Jesús atestiguó, que sería otra forma de decir vio y oyó, él atestiguó eso, por lo tanto lo puede testificar. Alguien recibe ese testimonio, o sea, lo que Jesús testifica acerca de lo que atestiguó. Entonces yo atestiguo, yo me convierto ahora en un testigo de que lo que Dios dice es verdad, de que es real lo que se está diciendo. Esa es una manera de comprobar. Yo no puedo comprobar algo si no lo veo. Y si yo escucho lo que Jesús dice, ahí me puedo dar cuenta, ¿no? Dios es veraz. Dios dice la verdad. Es verdad lo que está diciendo Jesús. Escuchándolo podemos darnos cuenta de eso. No sé si ya les ha pasado. Me imagino que sí, cuando leen algún pasaje. A mí me pasaba mucho con Proverbios al inicio, cuando comencé recién a creer. Yo leía pasajes y decía, wow, es verdad esto. Estoy recibiendo el testimonio. O cuando escuchamos alguna parábola que Jesús enseña, o alguna enseñanza, o vemos lo que Él dice, o lo que Él hizo, uno puede darse cuenta, wow, esto es verdad. Es cierto. Aquí hay sabiduría verdadera, aquí hay amor verdadero, aquí hay esto. Es verdad. Me doy cuenta que compruebo que esto es cierto. Ahí uno puede darse cuenta, puede comprobarlo, cuando recibe lo que Jesús dice, cuando lo acepta. Bien, y el 34. El que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Por contexto está hablando de Jesús todavía. Sí creo que se entiende el texto, el versículo. El que Dios envió, las palabras de Dios habla. Sabemos que el que viene de arriba es sobre todos. El que viene de arriba, que es testigo, testigo de Dios, habla acerca de lo que vio. Y el que lo escucha a él puede comprobar que lo que dice Dios es cierto. Pero ahora entonces tenemos el que es de arriba sobre todos. El que es de arriba testifica lo que vio. Y este mismo, el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. Esa frase sí es un poco confusa y algunas personas tienen diferentes opiniones sobre eso. Pero si lo dejamos simplemente limitado al contexto, podemos aplicarlo solo a Jesús. Que a Jesús no fue dado el Espíritu por medida. ¿Cómo lo resumiríamos? Paco, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, está específicamente también refiriéndose solo a Jesús, ¿verdad? Sí, yo diría que sí por contexto. Se refiere a... Porque Juan está hablando todavía y todo se trata acerca de que Jesús está bautizando, que Él es el esposo y Él solo es el amigo, que Él viene de arriba, que es sobre todos, y así continúa la idea. Entonces vemos que Dios envió a Jesús y Jesús habla las palabras de Dios y lo habla por completo, no en pedazos, pues Dios no da el Espíritu por medida. Entonces, ¿cómo lo diríamos? Más o menos. ¿Cómo les puedo poner lo que yo puse? Es como Sí. una sumación, ¿cómo se dice? Resumen, sí. Resumen, gracias, sí, Ajá. de todo. Que entonces Dios lo envió, Él habla y Él habla toda la verdad. Correcto. Ajá, sí. Dios lo envió, viene de arriba, oyó lo de Dios, y con respecto a que testifica, porque Él es testigo, Él recibió, pero Él testifica, Él habla las palabras de Dios, y lo hace completamente. Ajá. Sí, completa la idea. No hay por qué dudar de Jesús, básicamente, también está diciendo. Yo lo puse así, tampoco no resumí mucho, pero el enviado de Dios habla completamente las palabras de Dios.
Bien, tenemos el cuarto punto ahora, que solo son 2 versículos. ¿Qué puse yo aquí? Ah, ya. Vamos a hacer lo mismo, 35 y 36. ¿De qué nos está hablando el versículo 35? El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Al menos la segunda parte, tal vez, yo creo. El Padre ama al Hijo es bastante claro, pero todas las cosas ha entregado en su mano. ¿Qué es eso? Tiene la autoridad de todo. Autoridad. Ujú. Exacto, está hablando de autoridad. Yo puse oposición, pero autoridad es mejor. Tiene la posición especial del Hijo. Autoridad, posición que tiene el Hijo. Todo lo anterior se supone que apoya eso. Él viene del cielo, Él es testigo directo del cielo, Él es el esposo. No yo, dice Juan. Dios no da por medida esto. Él habla las palabras de Dios. Y Él tiene la autoridad porque Dios se la dio. Yo les puse aquí abajo lo que más o menos vi que nos dice Juan sobre el Hijo. De Él se trata esto. Se trata acerca de Jesús. Juan tomó la oportunidad de algo con lo cual lo pudieron haber hecho caer, porque le dijeron, míralo, si él está haciendo, más gente va con él que contigo. Se supone que tú eres el bautista y él bautiza, más incluso. ¿Cómo es eso? Y les dice, nadie puede recibir nada si no le fuere dado del cielo. Y comienza a explicar. Entonces, ¿quién es el Hijo? Porque eso es lo que Juan el Bautista está tratando de hacer. Está exaltando a Jesús. Él es el esposo. Y Juan es el amigo del esposo. Él es el que viene del cielo. Todos nosotros somos terrenales. Él es sobre todos. Él es el que testifica lo que vio y oyó. El que habla la palabra de Dios. Y la habla totalmente. Es a quien el Padre ama y a quien entregó todas las cosas. Ese es Jesús. Y eso es todo lo que Juan está diciendo. Algo con lo que tal vez Juan pudo haber caído, envidia, resentimiento o algo así. Juan, con la verdad de quién es Él, quién es Dios, quién es Jesús, cuál es el plan, cuál es su responsabilidad. Teniendo todo eso claro, Juan pudo enseñar la verdad sobre Jesús. Jesús es el... Jesús es el esposo, el que viene del cielo, el que es sobre todos, el que testifica lo que vio y oyó, el que habla la palabra de Dios. Son bastantes cosas que él dijo ante una oportunidad para haber caído, a quien el Padre ama y entregó todas las cosas. Nadie es como él. Juan es una voz, dijo antes. Él dijo, yo no soy el Cristo, yo soy solo el amigo del esposo. Jesús es el esposo, el que es sobre todos, a quien el Padre dio todas las cosas. Al final eso es lo que hizo Juan. En un momento en el que él pudo haber caído, él exaltó en realidad a Jesús. Y bueno, Juan no termina allí. Juan no solamente exaltó a Jesús diciendo quién es él realmente, que él viene del cielo, que él tiene toda la autoridad, que es sobre todos, que él es el que habla las palabras de Dios al 100%, sino que tenemos también el versículo 36, que también lo dice Juan, y esa es su conclusión. O sea, Juan, en todo su discurso, en toda su explicación, hasta el 35 está hablando de Jesús, exaltándolo, pero en el 36 ya nos dispara a todos. Ya él dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Con eso él cierra. Habla acerca de las implicaciones del tipo de relación que uno puede tener con el Hijo. En cierto sentido, todos tenemos una relación
con Jesús. Unos tienen una relación con Jesús de, no, yo creo que Él nunca existió. Niega todos los estudios históricos, todos los registros, todos los historiadores que escribieron acerca de Él. Está negando todo eso, pero esa es su relación con Jesús, negando que existe. Hay otros que tienen una relación de indiferencia, de desinterés. Otros tienen una relación, tal vez sí tienen una relación de hijo, o sea, de hijos de Dios, pero básica. Tal vez es lo más básico que podría haber en una relación. Simplemente está la relación formal de familia, pero no hay una relación cercana. Y hay otros que en cambio que confían en Jesús. Ya la relación es diferente. Y eso es lo que está explicando aquí. El que cree en el Hijo, el que confía en el Hijo, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa confiar en el Hijo, y digo confiar porque básicamente en raíz griega es la misma palabra, pistis. El que cree, el que confía en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa a confiar en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esta confianza, obviamente, se debe ver también si uno realmente decidió confiar en Jesús. Esta confianza debe verse también en la vida. Y uno mismo puede verse a sí mismo, confío o no confío. Y las implicaciones son claras para Juan. Si Jesús realmente es el Hijo, si Jesús realmente es quien vino del cielo y que por lo tanto es sobre todos, quien vio y oyó cosas en el cielo que ahora nos testifican, a quien el Padre ama y le entregó todas las cosas, si Jesús realmente es ese, entonces las implicaciones de la relación que tendríamos con Él son fuertes. Porque es quien está sobre todo. El que confía realmente en el Hijo, en Jesús, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer no verá la vida, no tiene la vida, sino la ira de Dios. Esa es la conclusión de Juan. Lo que él nos está enseñando al final, después de que se vio todo eso acerca de Jesús. Es que también imaginémonos, pensemos un rato en todo lo que Juan dijo. Alguien tratando de probablemente hacer que Juan, que haya división entre Juan y Jesús, por ejemplo, los judíos que le hablaron a él. Y Juan comienza a explicar todo esto, y si creemos que realmente es verdad, Jesús es, y bueno, es verdad, Jesús realmente es esta persona que vino del cielo, a quien Dios le dio todo, y decidir no confiar en Él, es irse en contra de quien nos dio el verdadero propósito de nuestras vidas y nos hizo para eso. Entonces, por eso la conclusión de Juan es esa, la necesidad de confiar en el Hijo para tener verdadera vida. Si no confiamos en el Hijo, estamos fuera de los propósitos de Dios y nunca puede haber verdadera felicidad allí, ni verdadera realización. Solo puede haber confiando en Jesús. Ahora, para confiar en Jesús también hay que saber qué dijo Jesús. Necesitamos escuchar a Jesús, recibir su testimonio y atestiguar que Dios es veraz. Con esto de aquí, que vimos cómo Juan exalta a Jesús de diferentes maneras hasta llegar al 35, para que en el 36 nos dé una aplicación a todos. No sé si hay algo que alguien quisiera mencionar antes de avanzar. Uy, me atrasé. Son 11:17. Entonces, si algo que alguien quisiera mencionar aquí, en este que vimos, o en general. Sí, Paco, yo me acordé de, ahorita que estás hablando, que Juan habla de que él era el amigo, cuando María se presentó ante Elizabeth y su vientre saltó de alegría, sin él haber aún visto a Jesús. Y
como creo que empezó su amistad desde su vientre, o sea, sabiendo quién era el Señor desde que estaba en el vientre, no sé, pensar que era un bebé. Entonces, Dios desde ya mostraba esa sumisión de Juan hacia el Señor. Ujú. Claro, son primos a la final también, son familias Sí. hasta cierto punto. Y ahí, Y bueno, lo que la Biblia no dice si que ellos compartieron, no dice nada de eso en realidad, pero puede que sí, o como no. tal vez al inicio, porque luego Juan se fue a vivir al desierto y Juan recién vio a Jesús cuando lo iba a bautizar. Él mencionaba eso, pero no lo conocía. Porque Juan vivió en el desierto. Pero él tenía, claro, desde el inicio había esto, que los bebés sin nacer todavía ya se podía ver. Ahí decía que fue lleno del Espíritu, decía allí también. Y él tenía claro su lugar. No un lugar, digamos, de esclavo o algo así, es un lugar de, él es el que es sobre todos y yo tengo una responsabilidad. No significa que no tenga una relación, sí tiene una relación con Jesús, tanto que él dice que hay que confiar totalmente en él, pero él tenía clara su responsabilidad. Él no era el que debía ser exaltado recibiendo más personas para bautizarse, nada de eso. Él era quien debía ir delante de él para llevar a las personas hacia él. Que al final, en cierto sentido, tenemos nosotros, podría decirse también. Que es él quien debe ser exaltado.